Señoras y señores, buenas noches peristas, buenas noches celtistas. Acabamos de conseguir matemáticamente la clasificación, quedarnos en esta división. Sé que para todos ustedes eso es insuficiente, como lo fue para nosotros. Pasamos demasiados problemas. Pasamos mucho tiempo en puestos de descenso, pasamos muchos momentos de disgustos y de insatisfacciones en Balaídos, o si no íbamos a Balaídos, cuando veíamos al día siguiente nuestra clasificación. Pero salvo eso, era dentro de lo que teníamos por normal. Teníamos una temporada de transición, una temporada en que sabíamos que habíamos cambiado muchísimos jugadores en las 2 temporadas anteriores y que esta tenía que ser esa temporada de consolidar un equipo como un bloque que para la siguiente temporada nos diera garantías y seguridades de que con retoques podamos estar aspirando a lo que debimos aspirar siempre, pero que no pudimos hacer, a pelear por subir el equipo a la primera división. Para eso, y aquí lo dijo Begoña, necesitamos gente a nuestro alrededor comprometida, gente que tenga la misma aspiración que nosotros, gente que piense que el objetivo del Celta no es mantenerse, sino pelear y estar ahí en los puestos punteros. Por nuestra parte, vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Estamos planificando ya el equipo desde hace tiempo. Creemos que podemos hacer ese equipo que nos ilusione de entrada y que nos tenga y nos mantenga vivos a la afición, peleando por esos puestos que todos deseamos. Gracias, señor alcalde, gracias, Begoña, gracias, jugadores, por estar aquí con nosotros esta noche. A la afición, a las peñas, que siempre nos han respaldado con las diferencias lógicas que siempre tienen los grupos, con las diferencias y la oposición que a veces hay a nuestra favor y a nuestro trabajo, pero que al final, como siempre se ha dicho, el Celta, el celtismo, está por encima de cualquiera de las directivas. Por eso agradezco mucho siempre las palabras que habéis tenido hacia nosotros, aun con esas dificultades. No quiero en esta noche dejar de pasar mi agradecimiento muy especial al Ayuntamiento de Vigo, al señor alcalde y al señor concejal de Deportes. Sin su ayuda, y esto quiero que se diga muy alto, sin su ayuda posiblemente el Celta no hubiese podido continuar. Y eso creo que todos, celtistas y vigueses, debemos de estar tremendamente agradecidos. Siempre hablamos de las 3 patas, una de ellas era el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento dio un paso adelante y firme para estar ahí en el podio del Celta. Muchísimas gracias a todos y esperemos que sí, para el año podamos decir: a la Celta, vamos a pelear. ¡Vamos, Celta, vamos!